Buenas tardes, compañeros y docente. A continuación les voy a explicar el tema de distribución de Poisson. Mi equipo está conformado por Osorio Luna David, Sotlán Flores Leonardo Daniel y una servidora Vázquez Rivera Citlali Jocelyn. ¿Qué es la distribución de Poisson? La distribución de Poisson es propuesta por Simeon Dennis Poisson. Es una distribución de probabilidad discreta que se expresa a partir de una frecuencia de ocurrencia media y la probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos durante cierto periodo de tiempo. La distribución de Poisson también se puede decir que, junto con la distribución binomial, es una de las más importantes distribuciones de probabilidad para variables discretas. En este caso, solo se puede tomar los valores de 0, 1, 2, 3, 4 hasta k. Utilidad. En la distribución de Poisson se emplea para describir varios procesos, entre otros. Un ejemplo puede ser su utilidad en situaciones donde los sucesos son impredecibles o de ocurrencia aleatoria. En otras palabras, no se sabe el total de los posibles resultados. También permite determinar la probabilidad de ocurrencia de un suceso con resultado discreto y se utiliza cuando la probabilidad del evento que nos interesa se distribuye dentro de un segmento n dado, como por ejemplo la distancia, área, volumen o tiempo definido. Ejemplos de utilidad. Un ejemplo puede ser la llegada de un cliente a un negocio durante 1 hora, las llamadas telefónicas que se reciben en 1 hora, número de accidentes de trabajo que ocurren en una fábrica durante 1 semana, también el número de errores de ortografía que uno comete al escribir en una única página, el número de defectos por metro cuadrado de tela, entre otros. Las propiedades de este proceso son, en primer lugar, pues la probabilidad de observar exactamente un éxito en el segmento o tamaño de muestra n que sea constante. Este debe ser un suceso raro, también puede ser aleatorio o independiente de otros eventos. Y un punto importante que debemos resaltar es que si repetimos el experimento n veces, podemos obtener resultados para la construcción de la distribución de Poisson. Fórmula. La fórmula para la distribución de Poisson pues es la siguiente, la que se muestra, donde siempre va a tener ese valor de 2.718. El símbolo que parece una X cursiva a la mitad, ese es el símbolo de el número promedio. X, pues en este caso representará el número de ocurrencias de interés y N, pues en sí en la fórmula no es definido porque N es el número que nosotros le vamos a otorgar. Un ejemplo. La probabilidad de que una mascleta en fallas una persona se desmaye es de 0.001. Considerando que acuden unas 5,000 personas a ver la mascleta el día de San José, ¿cuál es la probabilidad de que se desmayen 25 personas? Bueno, pues en este caso, la frecuencia que vamos a tener en cuenta entonces sería que X, mi variable va a ser entonces de 25, N pues es de 5,000 y P 0.001. Una vez acomodando todo en nuestra fórmula nos queda de esta manera, que resulta complejo de calcular, por eso se prefiere aproximar una distribución de Poisson con un número promedio de igual a 5,000 por 0.001. Esto nos da 50 y quedaría de la siguiente manera. Una vez acomodándolo, nos vamos a dejar representado así.
punto importante de la distribución de Poisson es que se puede expresar de forma gráfica, ya que en realidad consiste en un diagrama de barras similar a los obtenidos en la función de probabilidad, pero con forma simétrica positiva, como sucede con la distribución binomial. Esto significa que si se va adquiriendo la típica forma de campana de Gauss, o sea, al momento de registrar nuestros datos, se puede deducir que conforme aumenta el número de promedio, mis variables de Poisson pues van a poder aproximarse a la distribución normal. Para esto y no tener problema al tener claro estos temas, estos valores de mi distribución de Poisson, podemos acudir al teorema central del límite, que aquí la aproximación se considera buena para los valores de número promedio si son iguales o superiores a 9. Un ejemplo de este teorema. Si un banco recibe en promedio 6 cheques sin fondo por día, ¿cuáles son las probabilidades de que reciba 4 cheques sin fondos en un día dado y 10 cheques sin fondos en cualquiera de 2 días consecutivos? Bueno, solución. En el inciso A, mi X va a ser la variable que nos define el número de cheques sin fondo que llegan al banco en un día cualquiera. Este puede ser 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Entonces, mi número promedio pues va a ser el de 6 cheques sin fondos por día. Y pues como ya sabemos que E pues tiene el valor de 2.718. Entonces acomodo mis datos en la fórmula, aquí va a estar X, que es igual a 4. Mi número o valor promedio pues es de 6. Acomodamos, entonces el valor promedio lo voy a multiplicar por 2.78, que es mi valor de E. Se va a dividir entre N o X más bien. Una vez obteniendo los datos, realizo la división, lo cual me da un resultado de 0.13392 como respuesta del inciso A. Ahora, inciso B. Entonces mi X va a ser la variable que nos define el número de cheques sin fondo que llegan al banco en 2 días consecutivos. Estos pueden ser 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Entonces, mi valor promedio va a ser igual a 6 por 2, que es igual a 12. Que aquí está representado, el valor promedio es igual a 12. Entonces, que estos son los cheques sin fondo en promedio que llegan al banco en 2 días consecutivos. Pero mi X me está pidiendo que sean 10 cheques sin fondos. Entonces lo voy a acomodar de esta manera. X siempre va a ir de la parte de abajo. El valor promedio siempre se va a multiplicar por el valor de 2.718. Una vez realizando la división, la multiplicación y la división, nos da un resultado de 0.104.953, que nos da entonces como respuesta del inciso B. Conclusiones. Para los dos ejemplos que acabo de dar, entonces vamos a dar las siguientes dos conclusiones, una para cada una. Para el primer ejemplo, el modelo de distribución de Poisson, pues entonces sirve para definir variables aleatorias discretas que se representan en el número promedio de ocurrencias de un fenómeno durante un periodo de tiempo fijo o de región fija del espacio. Entonces, pues por lo general se puede decir que se asemejan a variables binomiales con un elevado valor de n o un valor bajo de p, y vendrán caracterizadas un valor promedio np al que se denomina número promedio. Y para el último problema, que sería el teorema central del límite, pues tenemos la siguiente conclusión, que es entonces que la distribución binomial representada por B, que es NP, puede aproximarse a una distribución de Poisson siempre que n sea
mayor o igual a 50 o P sea menor o igual a 0.1, facilitando así el cálculo de probabilidades acumuladas al poder hacer uso del ábaco de Poisson. Entonces, finalmente, cuando se cumpla que el número promedio es mayor o igual a 9, podemos decir que el teorema central del límite se puede aproximar a la distribución binomial a una distribución normal. Y pues bueno, este ha sido pues el tema de distribución de Poisson. Espero que la fuente consultada sea de ayuda y el tema sea explicado lo más claro posible. Pues gracias por su atención y eso fue todo.